En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estábamos viendo de José Alamano consejos para la vida religiosa. Están tomados del libro de Lorenzo Sales, La vida espiritual según las conversaciones ascéticas del siervo de Dios José Alamano, Madrid, 1977. Son consejos, prédicas, charlas que José Alamano daba a sus religiosos. Esas charlas están recogidas por Lorenzo Sales. Entonces son siempre textos de Alamano, aunque la obra es editada por Lorenzo Sales. Bien, estamos en el capítulo 20 que habla sobre la pobreza. Este en realidad es el tercer video y último sobre este tema de la pobreza. Bien, esta parte, en realidad los 3 videos, pero sobre todo esta parte tiene consejos más propios para religiosos, aunque siempre con la debida adaptación se puede captar el espíritu y aplicar a los laicos. Bien, los enfermos y la pobreza, ¿no? ¿Cómo tienen que vivir la pobreza los mismos enfermos, ¿no? Es claro que la comunidad tiene cuidado de los enfermos, pero hay 2 modos de curar, como pobres o como ricos, ¿no? O sea, hay que tener evidentemente cuidado de los enfermos, y los enfermos gozan siempre del cuidado de su comunidad religiosa. Pero dice Alamano, hay modos y modos de cuidar a los enfermos. Siempre bien, siempre bien, siempre bien. Pero hay un modo de cuidarlo como cuidan los pobres a sus enfermos, y hay otro modo de cuidarlos como cuidan los ricos a sus enfermos. Bien, los religiosos no tienen que aspirar a que su comunidad los cuide como los ricos cuidan a sus enfermos, por ejemplo mandándolo a una clínica de lujo, no, sino como los pobres cuidan a sus enfermos en un hospital público. Evidentemente que sin poner en riesgo la salud, sin menospreciar ningún medio que haga la salud, pero como pobres. No debe pretenderse que se nos cure a la manera de los ricos, dice Alamano. Se dice, mis familiares están dispuestos a pagar. No se trata de eso. Aprended a estar tranquilos, que ya pasará el mal. Entonces hay que vivir la pobreza, ¿no? Y también en el ámbito de la salud. Claro que tal vez mis familiares me pueden pagar una clínica de lujo,
Pero no se trata de eso, se trata que tenemos que vivir como pobres, ¿no? ¿Pueden pretender los pobres un especialista de altas tarifas cuando se encuentran enfermos? No, se contentan con el médico de cabecera y con las medicinas ordinarias. Bajo pretexto de constitución débil, hay algunos que están muy dispuestos a exigir de los superiores lo que éstos no pueden y no deben conceder, y se termina por las comodidades. Lo repito, no quiero que tengáis encima la enfermedad sin manifestarlo. O sea, no se trata de... hay que hacer cura de los enfermos, hay que cuidarlos, hay que trabajar para sanarlos. No se trata de eso. Pero tampoco que ante el menor mal se busquen excesivos cuidados. Tampoco quiero que se hagan penitencias en el comer sin permiso. Entonces, todo lo que propone a la mano es un equilibrio, ¿no? Se puede en esto pretender, por ejemplo, bueno, vamos a comprar anteojos, ¿sí? Y bueno, hay lugares que son carísimos, carísimos. Y hay otros que donde va la gente normal. Bueno, el religioso no tiene que pretender tener una cura fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Donde va la gente normal. No, pero mi familia, mi coso, capaz que un superdonante que me paga, ¿no? Pero sin faltar a la prudencia y sin descuidar la propia salud, el tema de la salud es un tema, o el ámbito de la salud es un ámbito en el cual se puede vivir la pobreza. Y si somos pobres, tenemos que vivir en ese ámbito también la pobreza. No digáis que el instituto ya tiene muchos bienhechores. No siempre son suficientes. Por otra parte, no olvidéis nunca que las ofertas de nuestros bienhechores son frutos de sacrificios de nuestros bienhechores y exigen por nuestra parte no solo que recemos por ellos, sino especialmente que a sus sacrificios correspondamos con algún sacrificio, conformándonos con lo necesario y hasta con que nos falte algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los bienhechores nos donan cosas a los religiosos, pero nos los donan haciendo un sacrificio, ¿no? Capaz que nos hacen una donación porque no fueron de vacaciones este año. Entonces este año no se fueron de vacaciones y ahorraron para hacernos una donación. Y yo con esa donación no me voy a ir a Acapulco. Evidentemente, ¿no? Capaz que ellos comieron pobremente para poderme hacer esa donación. Yo con esa donación no me voy a ir a un restaurante 5 estrellas, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes los religiosos que vivimos de la pobreza, porque es así, vivimos de la pobreza. Si no nos donan cosas nos morimos de hambre, vivimos de la pobreza, pero tenemos que ser conscientes que los que nos donan hacen sacrificios para donarnos. Y entonces nosotros tenemos que vivir acordes a esos sacrificios, ¿no? Y si de repente 10 personas haciendo sacrificios me donan cosas, yo con 10 personas que me donan puedo vivir sin sacrificios. No, yo también tengo que hacer sacrificios. ¿Sí? Evidente. Entonces, no digáis, ¿sí?, que el instituto tiene, ¿no? Por otra parte, no olvidéis nunca que nuestros bienhechores y exigen de nuestra parte no solo que recemos un sacrificio, ¿no? Hacer nosotros también sacrificio, conformándonos con lo necesario hasta con que nos falte algo. Bien.
Los bienhechores tratan de facilitarnos lo necesario. Si se tratara de lo superfluo, se lo guardarían. Entonces, los bienhechores nos donan pensando que nosotros necesitamos de esa donación, ¿no? Evidente. Entonces, se trata de que esas donaciones son para cosas necesarias, no para cosas superfluas. Entonces hay que saber vivir con solo lo necesario, ¿tá? Porque de eso se trata, ¿no? Cuando leo la lista de las ofertas, os aseguro que hago una verdadera meditación. ¿Sí? Ve a la mano la lista de los laicos que han dado limosna, ¿no? Y hago una meditación porque me doy cuenta que son personas que se sacrifican por nosotros. Me paro de cuando en cuando para hacer una invocación a Dios por ellos y oro por los difuntos. Esas cifras son sangre y lágrimas. Se sacrifican por nosotros. ¿Cómo no vamos a realizar algún sacrificio? Dios nos da todo lo necesario, pero no olvidéis que el Señor nos ayuda en lo que necesitamos como pobres, no en lo que necesitamos como ricos. Entonces nos va a dar lo necesario para vivir como pobres, no lo necesario para vivir como ricos. Y si vivimos como ricos, hay que pensar que eso no viene de Dios, sino que es una tentación del diablo. Aunque una comunidad sea rica, debe vivir como prometió, pobre, porque puede ser que una comunidad tenga más bienes, ¿no? Y que incluso tenga bienes como para vivir mejor que como pobre, no como pobre. No digo como rico, pero tampoco como pobre, que tenga ingresos, sea de limosna, sea de lo que sea, como para vivir bien. Bueno, lo que hay que hacer con eso, evidentemente, es donarlo a otras comunidades de la misma familia religiosa, por ejemplo, de modo tal de que se viva pobremente, ¿no? Aunque una comunidad sea rica, debe vivir como prometió, pobre. Y nosotros nunca seremos ricos porque el dinero, de más, debemos destinarlo a las misiones. No quiero infundiros pena o escrúpulos, sino únicamente un poco de delicadeza. Nunca será buen misionero quien no se acostumbra a alguna privación. Bien. Despegar el corazón de lo que se tiene. Para progresar en la pobreza, hay que despegar el corazón de las cosas necesarias o convenientes que uno tiene o que se le han concedido para su uso. Entonces, vivimos pobremente, ¿sí? Asumimos que vivimos pobremente, tenemos solamente de lo necesario, no tenemos absolutamente nada superfluo. Bien, aún de esas cosas necesarias que tenemos que despegar el corazón de ellas. Aquí está el jugo del espíritu de la pobreza. Este desapego del corazón debéis estimarlo mucho. Es verdad que tenéis pocas cosas o ninguna, pero puede manifestarse en vosotros esta debilidad y fácilmente puede advertirse. Así es cuando uno piensa en su librito personal, cuando se para a considerar en la suma que conserva y que desearía tener entre las manos, y cuando pierde la calma se advierte el error de un céntimo. Entonces, el religioso, aún viviendo pobremente, se puede apegar a las cosas que tiene, e incluso a cosas pobres, ¿no? Y entonces estar preocupado, ¿sí? Estar preocupado. Por ejemplo,
Por ejemplo, pongamos un ejemplo típico. Estuve 2 años con los zapatos rotos, ¿sí? Agujereados. Bien. Y llegaron a Cáritas una, una gran cantidad de zapatos, justo de mi talle, muy lindos. Y agarro y me quedo con 5 pares de zapatos. ¿Por qué? Porque quién sabe la próxima vez que llega una donación así. ¿No? Y entonces no agarro uno, agarro 5 pares para así cuando se me rompe los que tengo, si eventualmente no hay una donación en ese momento en que estos se me rompen, ya tenga otros almacenados y después otros y después otros. Así que agarro 5 pares de zapatos, ¿no? Entonces te agarra esa preocupación por las cosas materiales. Bien, eso es contrario al espíritu de pobreza. Se puede faltar al espíritu de pobreza incluso en el ámbito de la escasez material, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, no apegarse a las cosas. Estad atentos, aunque no tengáis ese defecto, ese de buscar seguridad, de buscarse aferrar a las cosas. Estad atentos porque si no tenéis ese defecto, igual existe en germen, en todos nosotros, ¿sí? Producto del pecado original. Y si no lo erradicamos a tiempo, más tarde puede convertirse en pasión, empezando por esos pequeños apegos. Judas comenzó con pequeñas infidelidades, luego se lamentó del ungüento derramado por la Magdalena sobre la cabeza de Jesús. La pasión fue creciendo y terminó por traicionar al Señor. Todo apego, aunque pequeño, retarda la perfección. Hemos dejado lo más y luego nos apegamos a una naranjita o a un cuadernillo o a un libro. Si hemos dejado, podríamos haber tenido una profesión, podríamos haber tenido seguridades, podríamos haber tenido muchas cosas y hemos elegido vivir pobremente como religiosos. Y habiendo elegido vivir pobremente como religiosos, después nos apegamos a un par de zapatos. Entonces hay que tener cuidado. Las religiosas de la Visitación, cuando cambian de celda, no se llevan nada y se conforman con lo que encuentran en la nueva celda. ¿Sí? Entonces es normal, es típico, ¿no? Por ejemplo, en las religiosas contemplativas, cada una tiene su celda en la cual vivir en soledad y en oración. Y ahí tienen su cama, tienen su escritorio, tienen su velador, su cuaderno para escribir, su virome. Bueno, la cuestión es que cada tanto, supongamos una vez por año, es típico, se cambian de celda. ¿Por qué? Para no aferrarse a un lugar que lo empiezan a considerar como propio. Esta es mi celda y nadie entra acá, ¿no? Entonces para no apegarse a eso, que hacen, van cambiando de celda, por ejemplo, todos los años. Bien, y las religiosas de la Visitación, y no solo, ¿no? En muchísimas congregaciones pasa eso, cuando cambian de una celda a otra, de una habitación a otra, no se llevan nada. Uy, qué lindo este velador. No se lo llevan, quedó ahí. Uy, qué linda esta silla que es ergonométrica. Bueno, esa queda ahí. No sé si tendrán una silla ergonométrica, pero bueno, es un ejemplo explicativo. Bien. Jesús dice en el Evangelio que las riquezas son espinas que sofocan la buena simiente. Tantos buenos deseos y luego por una aficioncilla lo perdemos todo. Como aquel joven del Evangelio que renunció a la llamada divina por su afición a las riquezas. Dice el Evangelio que tenía muchas riquezas, es decir, muchas espinas que sofocaron el deseo de vida más perfecta. Cuántas vocaciones seguidas y cuántas traicionadas
por apego a las riquezas. Examinaos y ved si no hay en vosotros algún apego a las cosas personales. Hay muchos que desean una habitación en vez de estar en la común. ¿Sí? Habla a religiosos, y hay veces que sí, que los religiosos viven no cada uno en su habitación, sino en 3, 5, 10 en una habitación, tipo cuadra. Bien. Y entonces uno se apega, no, yo quiero una habitación para mí solo. ¿No? Hay muchos que se apegan a esas cosas. O si tienen habitación, hacen de ella un nido de cositas para estar bien. ¿Y cuántas dificultades en cambiar o simplemente en ir a la enfermería común? Eso indica apego a las comodidades. A veces se va a las misiones suspirando por el martirio y luego uno se despista por un armario. Pone así los ejemplos, ¿no? Sí. Entonces uno va para entregarle la vida a Dios y después te aficionás a un armario y no le entregás toda tu vida a Dios porque el armario no se lo das. El diablo es así, nos muestra que no es posible prescindir de muchas cositas que en realidad no son de ninguna manera necesarias. ¿Sí? Las tentaciones te hacen ver como necesarias cosas que no son. San Francisco Javier partió hacia las Indias con el bastón y el breviario únicamente. Nada más. En nuestra comunidad se requiere este desprendimiento. Solo así la bendecirá el Señor. Si hay religiosos que deben desprenderse de todo, que deben tener el espíritu de pobreza hasta la raíz, estos son los misioneros. O sea, todo religioso tiene que vivir la pobreza y estar desprendido, pero el misionero más todavía. Porque vas a ir a lugares en donde la escasez te puede llevar a preocuparte por las cosas materiales y así desviarte del deseo de entrega a Dios. Entonces, el misionero, para evitar eso, tiene que ser formado en un espíritu de total pobreza. Bien, todo esto, lo habíamos empezado a ver en el video anterior, es el aspecto negativo, es decir, las privaciones que uno tiene que vivir para con uno. Y ahora el aspecto positivo, que es el trabajar por el bien de la comunidad. Trabajar para la comunidad. La pobreza tiene también una parte positiva, la de trabajar como trabajan los pobres. Cuando uno trabaja debe pensar que ahorra muchos gastos a la comunidad. Evidentemente que los religiosos no cobran, no tienen sueldos en líneas de principio, capaz que sí, capaz que tienen algún sueldo, por ejemplo, pero no lo hacen para ganar plata, lo hacen por apostolado. Pero bueno, haciendo un apostolado, le pagan, bueno, y eso lo aportan para la comunidad, no es para ellos, ¿no? Si yo, por ejemplo, doy clases en una universidad y me pagan por dar clases en la universidad, voy evidentemente a dar clases a la universidad por el apostolado, para transmitir la verdad, para educar en la fe. Pero bueno, me pagan, eso que me pagan evidentemente no es mío, yo soy religioso, soy pobre, eso es de la comunidad, ¿no? O incluso del instituto, no solamente de la comunidad. Hay veces que ni siquiera es de la comunidad, sino que eso va directamente, ese estipendio, ese sueldo va directamente a una misión en África, ¿no? Bien, somos pobres. Pero muchísimas veces, la mayor cantidad de las veces, no es que trabajamos y cobramos, sino que simplemente trabajamos. Pero de alguna manera, trabajando así, le ahorramos a la comunidad. Por ejemplo, arreglamos la casa, la limpiamos, hacemos nosotros la comida, ¿no? Son todas cosas que vamos haciendo y que provocamos con eso un ahorro a la comunidad. Bien, y hay que hacerlo. Cuando uno trabaja debe pensar que ahorra muchos gastos
a la comunidad, es un deber tratar de ganar alguna cosa para la comunidad, porque si no somos un parásito de la comunidad. Si yo soy religioso y soy pobre, la comunidad me da todo, y yo a la comunidad ¿qué le doy? Nada, soy un parásito. Entonces hay que trabajar por la comunidad. Evidentemente no para que sea rica, porque tenemos que vivir la pobreza, pero sí para ayudar a la comunidad, que sea algo bidireccional, que no sea la comunidad solamente la que me ayuda a mí, sino yo también a la comunidad. Este no es un colegio donde se paga, ¿no? Sino una familia donde todos pagamos igualmente, debemos hacerlo como deber. Se está refiriendo a que en este caso es algo que evidentemente a la mano le está diciendo a religiosos que están en formación, ¿no? Entonces están ahí en una casa religiosa, hay profesores que le dan clase, comen, hacen todas las cosas bien, pero no se les cobra, ¿no? No se les cobra. En algunos seminarios diocesanos el seminarista tiene que pagar, ¿no? Porque es lógico también que pague, porque le dan de comer, le dan clase, le dan todo. Eso cómo se vive, eso hay que pagarlo. Y normalmente un seminarista diocesano tendrá algún benefactor, alguien que le paga todo eso que tiene que pagar en el seminario. En cambio, en una casa de formación religiosa no se le cobra, evidente. ¿Por qué? Porque forman una familia. Pero bueno, formamos una familia, no se le cobra nada a nadie, pero en una familia todos trabajan por el bien de la familia. Entonces así el religioso, al cual evidentemente no se le cobra, y el instituto le da lo que él necesita en la medida de las posibilidades del instituto, porque el instituto también es pobre y a veces no tiene para darte de lo que se necesita, entonces estás en la escasez. Pero bueno, la cuestión es que el instituto te da porque sin cobrarte nada, porque vos sos de la familia del instituto, pero en una familia todos ayudan. Así que tenés que ayudar a tu comunidad, tenés que ayudar a tu instituto. Bien, ¿cómo? Tratando de que la comunidad ahorre, arreglando cosas, trabajando, ¿no? Bien. Además debemos esforzarnos por adquirir conocimientos para ser siempre útiles a nuestro instituto. No debemos esperar ociosamente en la providencia. El Señor no está siempre obligado a hacer milagros. Los gastos son inmensos. Tenemos un montón de gastos. Entonces, ¿qué estamos todos sentados esperando que venga la providencia a ayudar? Sí, claro que hay que rezar por la providencia, pero también hay que ocuparse. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? En primer lugar y evidente, cuidarlo todo. La pobreza positiva exige también que tengamos mucho cuidado de las cosas de la comunidad, sirviéndonos de ellas con atención y respeto. Porque no es mío, de la comunidad, entonces no lo cuido y lo rompo. Hay que trabajar por el bien, ¿no? A veces sucede en cambio que se tiene mucho cuidado de las cosas propias y poco o ninguno de las cosas de la comunidad. Como si las cosas de la comunidad no fuesen de nadie y se las pudiera descuidar o no hacerles caso. No, eso no es justo. No es justo, no es justo. Bien. Eso no se trata solo de faltar a la pobreza, sino también a la justicia. Falto a la justicia con mi comunidad si no cuido las cosas de la comunidad. Desgraciadamente es el punto más de cuidado y sobre el que hay que insistir más. Porque está esa tendencia, lamentablemente es así, a no cuidar las cosas que son comunes, ¿no? Porque en mi casa está limpita y todas las casas están limpitas dentro, pongo un ejemplo explicativo,
y sin embargo la calle toda sucia. Y porque la calle no es de nadie, ¿no? Entonces todo así lo que se descuida. Se descuida. Bien, hay que cuidar las cosas de la comunidad, no hay que hacer así. Espíritu de pobreza, pues cuidando de todo, a quien todo sabe mantenerlo bien y cuidarlo, mientras otros no saben más que estropear y consumir. ¿Quién no está atento al desgaste de los zapatos, de los vestidos, etcétera? Falta la pobreza. Pero tenés que cuidar tus cosas, ¿no? Claro, después se te rompen los zapatos, el superior me va a comprar unos. No, pero los tenés que cuidar. También es contrario a la pobreza dejar que un hábito estropeado se estropee aún más. Hay que tratar de que lo arreglen cuanto antes. Debéis adquirir este espíritu, tener cuidado de todo. Yo todavía tengo el reloj que tenía cuando era seminarista, ¿no? Entonces, ¿cómo cuida de las cosas? No por apego a ellas, porque también puede estar ese vicio, sino por respeto de las cosas de la comunidad. Entonces es ese equilibrio, ¿no? No es que tenga que vivir apegado a las cosas y preocupado por las cosas, pero al mismo tiempo tampoco puedo romper todo. Total, después me lo va a pagar otro. Espíritu de pobreza, cooperando a que nada se estropee, a que nada se pierda, ni siquiera un trozo de papel. Se trata de cosas pequeñas, de pequeños ahorros. Cuando alguien me escribe, si hay en la hoja un trozo en blanco, lo corto y lo conservo, porque me puede servir para notitas cuando la conveniencia no me exija una hoja entera. No se trata de escrúpulos, sino de delicadeza. Tal vez el Señor nos niega cosas grandes por haber descuidado nosotros las pequeñas. Así en la mesa, que no se estropee ni un pedazo de pan, aunque esté un poco negro y duro. Qué gusto da ver a alguien que se cuida de las cosas de la comunidad, que cierra una puerta, pone una cosa en su sitio, apaga la luz, etc. No digo que tengáis que meteros en lo que no os corresponde, pero hay muchas cosas que a todos nos corresponden, como el no estropear, tratarlo todo con cuidado, usar las cosas lo menos posible, no gastar más si basta menos. En suma, tener cuidado de todos y de todo. Por ejemplo, hay carmelitas que cuidan el agua, pero la super cuidan. Por ejemplo, el agua sucia, no digo el agua con detergente porque esa no sirve, pero el agua sucia la guardan, porque es la que usan para regar después, ¿no? Sí, no digo que todos tengamos que vivir así en esas cosas. No estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es que hay que tener cuidado de las cosas. Es parte del espíritu de pobreza. Debéis acostumbraros desde ahora a tener esta delicadeza, este cuidado y atención en el uso de las cosas, porque de lo contrario, cuando os encontréis en las misiones más libres, acaso tal vez como superiores ustedes, estropearéis las cosas. El superior debe estar atento a todo y de todo debe tener cuidado. Tener cuidado de todo, pues, recordando que vivimos de la caridad de otros. Sería una falta de justicia, un robo a la gente que nos dona, no cuidar de las cosas que tenemos.
Se requiere empeño mutuo en todo. Esto es espíritu de unión de familia. Todos interesados, todos comprometidos por el bien del instituto. Estoy seguro de que si nuestro instituto se atiende a estas normas, progresará siempre. Pero hay si sucediera que estas reglas no se observan. Entonces, de nuevo, ¿no? Tienen una consecuencia más grande de lo que uno puede llegar a imaginarse, ¿no? Porque el cuidar las cosas, el vivir pobremente, el no apegarse a las cosas materiales, ¿no? Cuidarlas pero sin estar apegado, vivir verdaderamente el espíritu de pobreza, es lo que nos permite no solamente usar bien de las cosas, sino asemejarnos a Cristo que fue pobre, y es lo que nos permite unirnos a Él. Por eso es que el que no vive bien la pobreza se separa, se termina separando de Cristo y tiene malas consecuencias en la vida espiritual. La Virgen fue pobre, Jesús fue pobre, José fue pobre. Le pedimos a ellos nos ayuden y nos guíen viviendo la pobreza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.